Antes de comenzar, una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar es una investigación no autorizada sobre un experimento gubernamental clasificado. El material que sigue fue reconstruido a partir de archivos encontrados, cintas degradadas y testimonios fragmentados. Algunos espectadores han reportado experiencias inquietantes después de ver este documental completo. Si en algún momento sientes una sensación de ser observado, mareos inexplicables o percepciones auditivas anómalas, te recomendamos pausar inmediatamente. Este documental no es ficción. Lo que sucedió en las instalaciones del Proyecto Sigma entre 1982 y 1987 fue real, y las consecuencias continúan manifestándose hoy. Procede bajo tu propia responsabilidad. No debería estar haciendo esto. Probablemente sea ilegal. Definitivamente es peligroso. Mi nombre, bueno, eso no importa ahora. Soy periodista de investigación, o lo era, hasta que me obsesioné con esto. Hace 3 semanas estaba cubriendo una serie de subastas de propiedades gubernamentales abandonadas en las afueras de Lakewood, Colorado. Una liquidación rutinaria de un viejo edificio de oficinas que, según los registros, había pertenecido al Departamento de Energía en los años 80. Lo que encontré en el sótano no debería haber estado ahí. Un archivador metálico oxidado, oculto detrás de un falso panel en la pared. Dentro había una caja negra sellada con cinta adhesiva amarillenta. La etiqueta, apenas legible bajo décadas de polvo, decía simplemente, Proyecto Sigma Confidencial Destruir tras revisión ejecutiva 1987. El olor era extraño. No solo el típico moho de documentos viejos. Había algo más, algo químico, casi metálico. La caja contenía 12 cintas VHS sin etiquetas excepto por números secuenciales, 3 carpetas de archivos con páginas parcialmente quemadas. Y un pequeño dispositivo que parecía una grabadora de voz digital modificada. Llevo 3 días intentando digitalizar este material. Las cintas están degradadas, algunas secciones completamente corrompidas. La mayoría de los documentos son fragmentos, informes parciales, transcripciones de entrevistas, resultados de pruebas con códigos que no significan nada para mí. Pero juntos, empiezan a contar una historia que no puedo ignorar. La primera cinta comienza así, una habitación vacía. Paredes blancas. Una mesa de metal en el centro. 2 sillas. Una cámara de seguridad en la esquina superior. La fecha en la parte inferior de la pantalla marca 12 de marzo de 1982. La imagen tiembla, se distorsiona. Por 5 minutos, nada sucede. Y entonces noté algo. Algo que al principio pensé que era un defecto en la cinta. En el minuto 4:27, durante apenas 3 segundos, hay una figura. Está de pie en la esquina más alejada de la habitación. No se mueve. La imagen es demasiado granulosa para distinguir rasgos, pero parece observar directamente a la cámara. Revisé ese segmento una docena de veces. La figura no debería estar ahí. La habitación está claramente vacía antes y después de esos 3 segundos. No hay puertas visibles en ese ángulo. No hay forma de que alguien pudiera entrar y salir tan rápidamente sin ser captado por la cámara. Entre los documentos fragmentados, encontré un memorándum con el membrete del Departamento de Defensa. La mayoría está tachado con marcador negro, pero pude distinguir algunas frases: éxito inicial en inducción de estado sigma, percepción extrasensorial confirmada en 7 de 12 sujetos. Efectos residuales no anticipados requieren contención inmediata. Y esto es lo más inquietante. Un pequeño recorte de periódico de 1987. Apenas 3 párrafos sobre un incendio en instalaciones gubernamentales no especificadas. 9 personas fallecidas. Causa oficial, fallo eléctrico. Pero al reverso del recorte, escrito a mano con lo que parece ser tinta roja, una sola frase:
no fue un incendio. Ellos salieron. Desde que comencé a revisar estas cintas, he notado cosas pequeñas al principio. El televisor se enciende solo en mitad de la noche. Interferencias en las llamadas telefónicas. La sensación constante de que hay alguien más en mi apartamento. Anoche desperté a las 3:33 de la mañana exactamente. Mi computadora estaba encendida, reproduciendo uno de los clips que había digitalizado. El mismo segmento, una y otra vez, la figura en la esquina de esa habitación vacía. Y por un momento habría jurado que giró la cabeza para mirarme. Voy a continuar digitalizando estas cintas. Voy a descubrir que era el proyecto Sigma. Pero tengo la creciente sensación de que al hacerlo, estoy abriendo una puerta. Y lo que sea que esté al otro lado, ya ha comenzado a notarme. Si algo me sucede, este registro servirá como evidencia. Y como advertencia. La cinta número 2 comienza mañana. Les mostraré los orígenes del proyecto Sigma, si es que todavía estoy aquí para hacerlo. He pasado toda la noche revisando los documentos. Mis ojos arden. 3 tazas de café vacías sobre mi escritorio y la sensación persistente de que algo no está bien con mi apartamento. El aire parece más denso desde que traje estas cintas. A veces, por el rabillo del ojo, creo ver movimiento donde no debería haberlo. Lo que he encontrado desafía toda lógica. Según los documentos recuperados, el proyecto Sigma comenzó oficialmente en noviembre de 1979, bajo el pretexto de una iniciativa de investigación neurológica para veteranos con trastorno de estrés postraumático, financiado a través de una compleja red de subentidades gubernamentales que conducen a una división no reconocida del Departamento de Defensa, la Oficina de Investigación de Fenómenos Cognitivos Avanzados. El presupuesto inicial, $17 millones, para investigación de terapias de ondas cerebrales. Pero los memorandos internos cuentan una historia completamente diferente. Cito textualmente de un documento clasificado firmado por el Dr. Marcus Vitteal, director científico del proyecto. Los resultados preliminares confirman nuestra hipótesis. Las frecuencias de resonancia sigma-Z combinadas con los compuestos neuroestimulantes de la serie K han logrado inducir un estado consciente previamente no documentado. Los sujetos 03 y 07 reportan percepción sensorial más allá de los límites físicos conocidos. Estamos rozando el borde de algo extraordinario aquí. No estamos simplemente alterando la conciencia, la estamos expandiendo hacia un dominio completamente nuevo. Encontré diagramas. Esquemas complejos de dispositivos que parecen combinar electroencefalogramas modificados con algún tipo de emisor de frecuencias. Lo llaman inductor Sigma. La mayoría de las ecuaciones y especificaciones técnicas están más allá de mi comprensión, pero una nota manuscrita en el margen de uno de los esquemas dice: la frecuencia de 16.7 Hz parece ser el punto óptimo de resonancia. Es como si algo al otro lado respondiera específicamente a esta frecuencia. ¿Al otro lado? ¿De qué estaban hablando? En marzo de 1981, el proyecto tomó un giro más oscuro. Un memorando interno detalla la expansión de las instalaciones y la construcción de lo que denominan cámaras de aislamiento reforzadas. El presupuesto se triplicó. Y aparece esta frase inquietante: tras el incidente Baker, todos los sujetos de prueba deben permanecer en contención total durante la fase Sigma 3. Las manifestaciones físicas observadas no pueden ser explicadas por los modelos convencionales de neurociencia. He encontrado fragmentos del diario personal del Dr. Vitteal. Su caligrafía se vuelve progresivamente más errática con cada entrada. Día 341. Algo está respondiendo a nuestras señales. No es una alteración en la percepción de los sujetos. Es algo más. Algo que observa. Día 367.
S5 dibujó el mismo símbolo durante toda la noche. Nunca lo había visto antes. El lingüista dice que no corresponde a ningún idioma conocido. Pero todos los sujetos reaccionan a él con terror extremo. He encontrado el símbolo. Parece una espiral angular con pequeños glifos alrededor. Lo dibujé anoche para estudiarlo y desperté esta mañana y todas las copias que había hecho habían desaparecido. Todas excepto una, que encontré dentro del refrigerador, sin explicación. No recuerdo haberla puesto ahí. Entre los documentos más perturbadores hay un informe fechado en julio de 1982. Describe una sesión con el sujeto 09, un exoperador de fuerzas especiales identificado solo como Miller. Durante una sesión de inducción Sigma, Miller aparentemente entró en un estado catatónico por 37 minutos. Cuando despertó, hablaba un idioma desconocido. Cuando finalmente volvió a hablar inglés, solo repetía una frase: "They are watching. They have always been watching". Ellos están observando. Siempre han estado observando. El video correspondiente a este incidente muestra algo que... La grabación muestra a Miller sentado inmóvil frente a la cámara. Su rostro está en blanco, pero sus ojos no dejan de moverse, siguiendo algo invisible alrededor de la habitación. Y por un instante, a los 12 minutos y 47 segundos, hay una distorsión en la imagen. Cuando pauso el video y avanzo cuadro por cuadro, puedo ver figuras. Siluetas oscuras rodeando a Miller. No deberían estar ahí. La habitación estaba vacía excepto por él. La siguiente nota del Dr. Vitale es breve y perturbadora. Ya no podemos pretender que estamos simplemente estudiando estados alterados de conciencia. Las ondas Sigma no están expandiendo la mente humana. Están abriendo una puerta. Y ahora algo está entrando a través de ella. El proyecto cambió radicalmente después de esto. Los nuevos documentos hablan de contención y protocolo de seguridad psíquica. El enfoque ya no era científico sino defensivo. Como si estuvieran lidiando con las consecuencias de algo que no podían controlar. Aquí hay algo, una nota del administrador del proyecto al Departamento de Defensa. Los resultados obtenidos superan nuestras expectativas más ambiciosas, pero los riesgos han aumentado exponencialmente. Los sujetos no solo están percibiendo la otra dimensión, las entidades del otro lado ahora son conscientes de nuestra presencia. El inductor Sigma ha creado un vínculo permanente que no podemos cerrar completamente. Solicitamos autorización para la fase Omega, utilización controlada de las entidades para aplicaciones de inteligencia táctica. Es mi teléfono, un número bloqueado llamándome a las 3:33 de la mañana. La tercera noche consecutiva. No voy a contestar. Según los últimos documentos que puedo encontrar, en 1983 trasladaron a todos los sujetos a una instalación subterránea denominada Sitio Hecho. Las referencias al proyecto se vuelven más crípticas, con términos codificados y páginas enteras tachadas. Pero hay una constante: las menciones a manifestaciones físicas y contaminación cognitiva aumentan drásticamente. ¿Qué fue eso? Juro que acabo de ver, no, debe ser el cansancio. Llevo demasiadas horas sin dormir. Pero lo más perturbador no son los documentos. Son las grabaciones. Las cintas de las sesiones con los sujetos de prueba. Lo que esas personas experimentaron, lo que se convirtieron. Pero lo peor vendría con las grabaciones reales de los sujetos. No he dormido en 36 horas. Cada vez que cierro los ojos veo ese símbolo. Lo peor es que ahora lo encuentro dibujado en lugares donde yo no lo puse. Esta mañana apareció trazado en el vaho del espejo del baño. Desde dentro. He conseguido restaurar parte del archivo de sujetos del proyecto Sigma. 12 personas. 12 vidas. Todas cambiadas irrevocablemente. Y lo verdaderamente aterrador es lo ordinarias que eran estas personas antes del experimento.
Sujeto 01, David Mercer, 34 años. Veterano de Vietnam con TEP moderado. Reclutado directamente de un programa de rehabilitación del VA Hospital. Su perfil psicológico indica alta sugestionabilidad y propensión a estados disociativos. La nota manuscrita al margen dice, candidato ideal para la fase Sigma 1. Esta es su entrevista inicial. Parece normal. Reservado, quizás un poco nervioso, pero coherente. Me dijeron que esto podría ayudar con las pesadillas. Que probarían una nueva terapia para veteranos. El dinero también ayuda, no voy a mentir. $500 por semana solo por dejar que me conecten a unas máquinas y escuchar algunos sonidos raros. Parece demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Esta es la misma persona, 3 semanas después. La diferencia es inquietante. Los sonidos tienen colores ahora. Puedo verlos cuando cierro los ojos. Y hay patrones. Patrones que se repiten. Como si alguien estuviera tratando de comunicarse. A veces, cuando estoy en la cámara, siento que hay alguien más ahí conmigo. Justo detrás de mí. Respirando. Pero cuando me giro, nada. Pero sigue ahí. Observando. Sujeto 04, Catherine Reeves, 27 años. Estudiante de posgrado en física teórica. Según su expediente, se ofreció voluntaria por curiosidad científica y compensación económica. Las notas indican que tenía una adaptabilidad neurológica excepcional. Su primera sesión es fascinante. Habla con entusiasmo sobre las posibilidades de la conciencia expandida. Dice que está emocionada por explorar los límites de la percepción humana. Y esta es Catherine después de la sesión Sigma 7. La grabación muestra a una mujer sentada perfectamente erguida, mirando directamente a la cámara. Sin parpadear. Durante 7 minutos y 22 segundos. Completamente inmóvil. Cuando finalmente habla, su voz es diferente. Más profunda. Con un patrón de entonación que no coincide con sus entrevistas anteriores. Ya no soy solo Catherine. Somos más ahora. Ellos me mostraron el espacio entre espacios. El tiempo entre momentos. Hay tantos de ellos. Y ahora saben que estamos aquí. Cada vez que veo esta grabación, siento un escalofrío recorrer mi columna. Sus ojos, no parece que esté mirando a la cámara, sino a través de ella. Directamente a mí, décadas después. Sujeto 06, Marcus Jensen, 42 años. Profesor de lingüística con antecedentes de experiencias paranormales no confirmadas. Su reclutamiento es sospechoso. Un informe menciona persuasión agresiva y leverage familiar. Creo que fue forzado a participar. En esta grabación, Jensen está sentado con un bloc de dibujo. La sesión comienza normal, responde preguntas sobre sus sueños recientes. Pero a los 10 minutos, algo cambia. Deja de hablar a mitad de frase. Toma un lápiz y comienza a dibujar. El mismo símbolo, una y otra vez. Durante 40 minutos. Página tras página. Cada vez más grande, cada vez más preciso. Cuando el doctor le pregunta qué está dibujando, su respuesta me heló la sangre. No lo sé. No reconozco este símbolo. Mi mano se mueve sola. Es como si algo estuviera usando mi cuerpo para comunicarse. Y lo peor es que puedo sentirlo detrás de mis ojos. Mirando a través de mí. Sujeto 09, Michael Miller, el exoperador de fuerzas especiales que mencioné antes. Su deterioro es el más dramático. Esta grabación es de apenas 3 sesiones después de su primera exposición al inductor Sigma. No están en mi cabeza. Están literalmente en la habitación con nosotros. Justo ahora. ¿Por qué fingen que no pueden verlos? Están justo detrás de usted, doctor. No se dé la vuelta. No les gusta cuando los miras directamente.
Les he estado escuchando. Hablan cuando creen que estoy dormido. Tienen planes. Esto no es un experimento para ellos. Es un portal. Una manera de infiltrarse. No me toquen. Están usando sus caras. No son humanos. Encontré algo más perturbador aún. ¿Un patrón? Todos los sujetos, sin excepción, informaron de la misma sensación, que algo los observaba. Y no solo durante las sesiones. En sus habitaciones. En sus sueños. Algunos incluso después de abandonar las instalaciones. Sujeto 11, Sarah Weiss, 31 años. Enfermera. Una de las últimas en ser reclutada. Su caso es quizás el más perturbador porque hay evidencia física. En este video, Sarah está sentada tranquilamente en una entrevista rutinaria. De repente, se detiene. Gira la cabeza lentamente hacia la esquina vacía de la habitación. Su expresión cambia a terror absoluto. Está aquí de nuevo. Siempre viene cuando estoy sola. No quiero mirarlo, pero me obliga. Me dice cosas, me muestra cosas. Cuando el doctor le pregunta qué ve, ella solo señala y tiembla. No hay nada visible en la grabación. 3 días después, Sarah está en su habitación de contención. La cámara de seguridad la muestra despierta a las 3:33 de la mañana, sentada en la cama, mirando hacia la pared. Está hablando, pero no hay audio. Repentinamente, se levanta, camina hacia la pared y comienza a arañarla con sus uñas. Durante horas. Hasta que sus dedos sangran. Cuando el personal de seguridad entra por la mañana, encuentran ese mismo símbolo espiral grabado en la pared. Y palabras. Palabras escritas con su propia sangre. Ellos están aquí. Me están usando para entrar. Al revisar estos archivos, noto patrones que los investigadores no pudieron ver en su momento. Todos los incidentes graves ocurrieron a la misma hora, 3:33 de la mañana. Todos los sujetos comenzaron a dibujar variaciones del mismo símbolo. Todos informaron de las mismas presencias invisibles. Siento escalofríos cada vez que veo estas grabaciones. No por el contenido obvio, sino por lo que ocurre en los márgenes. Las sombras que se mueven cuando nadie está allí. Los reflejos en superficies metálicas que no coinciden con nada en la habitación. Las distorsiones de audio que, cuando las aíslo y las reproduzco al revés, suenan inquietantemente como voces humanas. El Dr. Vitale escribió en sus notas finales: ya no estamos tratando con efectos psicológicos o alucinaciones. Lo que sea que hemos contactado está usando a los sujetos como conductos, como anclas en nuestro mundo. Y está ganando fuerza con cada sesión. Algo está sucediendo en mi apartamento. Los aparatos electrónicos se encienden solos. La temperatura baja inexplicablemente en ciertas habitaciones. Y anoche desperté y vi el símbolo dibujado en la condensación de mi ventana. Desde el exterior. Vivo en un 6º piso. Y entonces empiezan las verdaderas anomalías. Creo que las cintas están cambiando. Lo que vi ayer no es lo mismo que estoy viendo hoy. Es como si el contenido se alterara entre visualizaciones. Y hay algo más perturbador, cosas que aparecen en los videos que no deberían estar ahí. No pueden estar ahí. Anoche tuve un sueño tan vívido que me desperté gritando. Soñé que estaba en una de las salas de prueba del proyecto Sigma. Había un espejo de doble cara, como los de los interrogatorios policiales. Yo observaba a un sujeto que permanecía inmóvil en el centro de la habitación. Y entonces, lentamente, una figura oscura emergía de la pared detrás de él. Se acercaba. Y justo cuando estaba a punto de tocarlo, el sujeto miraba directamente hacia mí, a través del espejo, y susurraba: «Te estás siguiendo a ti ahora». Esta mañana, revisando la cinta marcada como S7/diagonal de 44, encontré exactamente esa escena.
Exactamente como la había soñado, hasta el último detalle. Un sueño sobre algo que aún no había visto. Aquí está. La grabación muestra la sala de pruebas 4B desde el ángulo de una cámara de seguridad en el techo. El sujeto 07, Catherine Reeves, está sentada en el centro, conectada al inductor Sigma. La habitación está vacía excepto por ella y el equipo. Pero a los 14 minutos y 22 segundos. ¿Lo ven? Detrás del espejo de observación. Esas sombras que se mueven no son reflejos. No hay nadie en la sala de observación según los registros de ese día. Pero cuando avanzo cuadro por cuadro, hay figuras. 3 figuras oscuras observando. Sus formas son incorrectas. Demasiado altas. Demasiado delgadas. Y si miran con atención, parecen estar ligeramente desenfocadas, como si no pertenecieran completamente a la realidad física de la grabación. Y ahora, el momento exacto de mi sueño. Catherine levanta la cabeza lentamente. Mira directamente al espejo. Sus labios se mueven, subiendo el volumen. Te está siguiendo a ti ahora. Encontré algo aún más perturbador en la cinta S3/diagonal de 127. Es una sesión aparentemente rutinaria con el sujeto 03, James Holden. Durante toda la grabación hay una interferencia de audio extraña, un zumbido constante que hace casi imposible entender lo que dicen. Normalmente, eliminaría ese ruido para clarificar el audio. Pero por curiosidad, aislé solo la interferencia. Lo que descubrí me dejó helado. Sabemos que estás escuchando, sabemos que estás viendo, te sentimos, te encontraremos. Mi nombre. Mi maldito nombre está en una grabación de 1982. ¿Cómo es posible? No puedo, no quiero creer lo que esto implica. Hay más. La cinta de vigilancia de la sala común donde los sujetos pasaban sus horas de descanso. Es una grabación ordinaria de 47 minutos. Los sujetos leen, conversan, juegan ajedrez. Todo normal excepto por un detalle. Los objetos se mueven. Miren la mesa central. El libro rojo. Nadie lo toca. Durante los primeros 20 minutos está en la esquina derecha. Cuando la cámara cambia momentáneamente de ángulo y vuelve, el libro ha rotado 180 grados. 10 minutos después, está abierto. 5 minutos más tarde, ha cambiado de mesa completamente. Ninguno de los sujetos parece notarlo o reaccionar. Y aquí, la silla vacía junto a la ventana. Se mueve 3 centímetros a la izquierda. Sola. En tiempo real, frente a la cámara. Y nuevamente, nadie reacciona, como si fuera completamente normal. No puedo explicar lo que encontré en la siguiente grabación. La cinta S11/diagonal de 98 muestra una entrevista con Sarah Weiss, la enfermera. La entrevista transcurre normalmente durante 17 minutos. Y entonces, sin cortes, sin glitches visibles en la cinta, su rostro cambia. Aquí está respondiendo preguntas sobre sus experiencias durante la sesión Sigma. Su comportamiento es normal, incluso sonríe ocasionalmente. Pero miren lo que sucede en el minuto 17:44. Su rostro se distorsiona. No es un defecto de la cinta. No es un problema de reproducción. Sus rasgos literalmente se deforman durante aproximadamente 3 segundos. Sus ojos se desplazan hacia los lados. Su boca se ensancha imposiblemente. Y luego, vuelve a la normalidad como si nada hubiera ocurrido. Ella continúa hablando sin interrupción, sin aparente conciencia de lo sucedido. He revisado esta secuencia cientos de veces. He extraído los fotogramas y los he analizado. No hay explicación técnica para lo que estamos viendo. No es un truco de cámara. No es un efecto especial de la época. Es como si, por un momento, algo más estuviera utilizando su imagen,
superponiéndose a ella. La cinta más inquietante es quizás la más simple, marcada simplemente como CCTV00. Muestra un pasillo vacío de las instalaciones. Durante 45 minutos, nada sucede. Nadie pasa. No hay movimiento. Solo un pasillo estático. Pero si prestas atención a la esquina inferior derecha de la pantalla, notarás que hay una pequeña mancha oscura. Al principio parece una imperfección en la cinta. Pero obsérvenla atentamente. Está creciendo. Muy lentamente. Expandiéndose. Y a medida que avanza la grabación, comienza a tomar forma. Una forma vagamente humanoide. Al final de los 45 minutos, esa mancha se ha convertido en una silueta oscura que ocupa casi un tercio del pasillo. Y entonces, en el último fotograma antes de que la grabación termine abruptamente, gira lo que parece ser su cabeza, directamente hacia la cámara. Anoche, mientras dormía, mi televisor se encendió solo. Estaba reproduciendo esta misma grabación, este mismo pasillo vacío. Me quedé paralizado en la cama, incapaz de moverme, viendo cómo la mancha crecía. Y justo antes de que pudiera alcanzar el control remoto, la figura giró su cabeza. Pero esta vez, no hacia la cámara original de 1982. Hacia mí. En mi habitación. En 2025. Algo está sucediendo con estas cintas. Algo que trasciende el tiempo y el espacio. No son simples grabaciones de un experimento fallido. Son ventanas, portales. Y lo que sea que el proyecto Sigma despertó, ahora puede vernos a través de ellas. Era como si alguien, o algo, nos estuviera grabando desde el otro lado de la pantalla. Me estoy quedando sin tiempo. O tal vez sin cordura. Desde que empecé a analizar estas cintas, las manifestaciones en mi apartamento son cada vez más frecuentes. Anoche, todas las luces parpadearon sincronizadamente durante 33 segundos exactos. Mi reloj se detuvo a las 3:33 de la mañana. Y encontré ese maldito símbolo dibujado en el polvo de mi mesa de trabajo. No recuerdo haberlo hecho. He seguido profundizando en los archivos. Entre los documentos recuperados, encontré el diario personal del Dr. Evan Caldwell, uno de los científicos principales del proyecto. Las primeras entradas son clínicas, objetivas. Pero a partir del día 74 del experimento, su tono cambia drásticamente. 12 de junio, 1982. Algo no está bien con la sala de observación 2. La temperatura cae inexplicablemente cada vez que observamos a S6 durante sus sesiones Sigma. He solicitado al mantenimiento que revise los conductos de ventilación 3 veces. No encuentran fallas. Pero hoy vi algo. Mientras observaba a Jensen a través del espejo de doble cara. Al principio pensé que era mi reflejo distorsionado. Pero no se movía cuando yo lo hacía. Estaba en la esquina, apenas visible. Una figura más alta que un hombre, ligeramente inclinada como si el techo fuera demasiado bajo para ella. Cuando me giré para encender la luz, había desaparecido. Nadie más la vio. Pero Jensen estaba mirando exactamente a ese punto del espejo, como si pudiera verla a través del cristal. Como si pudiera vernos a los dos. 15 de junio, 1982. No he dormido en 3 días. La figura está ahí cada vez que entro en la sala de observación. Cada vez más nítida. Cada vez más cercana al espejo. Les he dicho a los demás, pero me miran como si estuviera perdiendo la razón. Viteal sugiere que estoy contaminado psíquicamente por proximidad a los sujetos. Ha ordenado mi evaluación psicológica. Pero no estoy loco. Está ahí. Y creo que Jensen puede verla también.
Hoy, mientras lo observaba, escribió algo en su blog. Cuando amplié la imagen de la cámara, vi que había escrito: está detrás de ti, doctor. No te gires rápido o desaparecerá. La última entrada del Dr. Caldwell es del 17 de junio. Su caligrafía es apenas legible. La vi claramente. No es humana. No debería existir en nuestro plano. Su geometría es incorrecta. Y me vio a mí. Me vio. Sabe mi nombre. Lo susurró en mi oído aunque no tiene boca. No puedo quedarme aquí. Tengo que destruir el inductor Sigma antes de que sea tarde. Antes de que termine de cruzar. 3 días después, según un informe interno, el Dr. Caldwell fue encontrado en su oficina en estado catatónico, habiendo dibujado el símbolo espiral por toda la habitación con su propia sangre. Lo trasladaron a una institución psiquiátrica. No hay más registros sobre él. He encontrado la grabación que Caldwell estaba viendo ese día. Es la sesión Sigma de Jensen. Parece una sesión normal. Jensen está sentado, conectado al inductor. Sus ojos están cerrados. El equipo médico monitorea sus constantes. A los 7 minutos, sus ojos se abren de golpe y mira fijamente hacia el espejo de doble cara. No veo nada inusual, esperen. Voy a reproducir esto cuadro por cuadro. Ahí, en el reflejo del espejo, por un solo fotograma. Una silueta alargada, oscura, apenas perceptible. La veo otra vez, pero es diferente. Está más cercana al cristal. ¿Cómo es posible? Es la misma grabación, el mismo momento exacto. Pero la figura ha cambiado de posición. No puede ser, ahora está perfectamente definida contra el cristal. Como si estuviera presionando contra él desde el otro lado. Y juraría que no estaba así de clara hace un minuto cuando revisé el mismo fotograma. La cinta está cambiando mientras la veo. O tal vez la entidad en la grabación se está volviendo más fuerte cada vez que la reproduzco. Como si mi atención, mi observación, le diera más poder para manifestarse. Aquí hay otra grabación inquietante. Marcada como S6/diagonal observación nocturna. Es una cámara de seguridad en la habitación de Jensen mientras duerme. Durante los primeros 20 minutos no pasa nada. Luego, Jensen comienza a moverse en sueños, cada vez más agitado. De repente, se sienta completamente erguido en la cama, con los ojos abiertos pero sin parecer consciente. Mira fijamente hacia la esquina oscura de la habitación. Las 3:33 de la mañana, Subject 6 no responde a estímulos verbales, pero sus ojos están siguiendo algo que nosotros no vemos. Pupilas completamente dilatadas. Ritmo cardíaco elevado. Jensen permanece así durante 7 minutos exactos, siguiendo con la mirada algo invisible que parece moverse por la habitación. Luego, lentamente, se levanta de la cama y camina hacia la cámara. Su expresión es vacía. Como si estuviera hueco por dentro. Está dentro. Está dentro de todos nosotros ahora. Solo necesita que lo dejemos entrar una vez. Inmediatamente después, Jensen vuelve a la cama, se acuesta y parece dormirse normalmente. El informe médico de la mañana siguiente indica que no tiene recuerdo alguno del incidente. A medida que profundizo, encuentro más pruebas de que lo que sea que el proyecto Sigma contactó no era simplemente una manifestación psicológica. Era una entidad consciente, inteligente, con intención. Aquí hay un informe del Dr. Vitteal al Departamento de Defensa, marcado como máxima clasificación. Las manifestaciones observadas sugieren fuertemente que hemos establecido contacto con una inteligencia no humana que existe en un plano adyacente al nuestro.
No se trata de alucinaciones colectivas ni sugestión hipnótica. Los efectos físicos documentados, fluctuaciones electromagnéticas, anomalías térmicas, alteraciones en la materia, son consistentes y medibles. Esta entidad o entidades parece capaz de percibir nuestro mundo a través de los sujetos expuestos a las frecuencias sigma. Más preocupante aún, parece estar utilizando estas ventanas para influir en nuestra realidad de manera progresiva. Cada manifestación es más fuerte que la anterior, como si estuviera aprendiendo, adaptándose. Recomiendo encarecidamente la terminación inmediata del proyecto y el aislamiento permanente de todos los sujetos expuestos. No estamos tratando con un fenómeno. Estamos tratando con una inteligencia extraplanar con una agenda desconocida. El más perturbador de los descubrimientos es este video, marcado simplemente como incidente alfa. Muestra una sesión colectiva. 5 sujetos conectados simultáneamente al inductor sigma, dispuestos en círculo. En el centro hay un extraño dispositivo que no aparece en ningún otro registro, una estructura metálica en forma de pirámide invertida con el símbolo espiral grabado en cada cara. Iniciando secuencia sigma Z combinada. Potencia al 70%. Monitoreen los signos vitales de todos los sujetos. Los 5 sujetos comienzan a convulsionar levemente. Sus ojos están abiertos pero en blanco. Y entonces, la habitación cambia. No puedo explicarlo mejor. Es como si la realidad dentro de ese espacio se volviera fluida. Las sombras se alargan. Las luces parpadean en patrones imposibles. Y el aire parece ondular, como el calor sobre el asfalto. Y ahí está. En el centro exacto de la habitación, sobre el dispositivo piramidal. Una distorsión en forma de espiral, como un pequeño torbellino en el aire mismo. Y a través de él, algo comienza a manifestarse. No puedo distinguir una forma clara. Es más bien una ausencia de forma, un vacío que se mueve con propósito. Cuando la imagen se estabiliza, uno de los sujetos, creo que es Catherine Reeves, está de pie, mirando directamente a la cámara. Su rostro es una máscara sin expresión. Habla, pero la voz que sale de ella no es humana. Es múltiple, como varias voces superpuestas. Nos han invitado a entrar. Ahora estamos aquí. Esta puerta permanecerá abierta. No hay informes sobre lo que sucedió después. No hay explicaciones. Solo encontré una nota manuscrita, adjunta a la cinta. El experimento ha sido comprometido. La contención ha fallado. Que Dios nos ayude a todos. Mientras examino estas cintas, las manifestaciones en mi apartamento se vuelven más frecuentes. Objetos que se mueven cuando no estoy mirando. Sonidos que no deberían estar ahí. Y la sensación constante de ser observado. Anoche, mi teléfono sonó exactamente a las 3:33 de la mañana. Cuando contesté, solo había estática. Y luego, muy débilmente, mi propio nombre, susurrado por una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. O de muy cerca. Ahí supe que esto no era solo un experimento. Era una invocación. Es difícil continuar. Lo que estoy a punto de mostrarles no tiene explicación racional. Pasé toda la noche organizando estas grabaciones. El material está dañado, corrupto. Las cintas saltan constantemente. Como si alguien, o algo, hubiera intentado borrarlas. Los siguientes fragmentos corresponden al 14 de abril de 1989. Fecha que en los registros oficiales aparece tachada con marcador negro. Lo único legible es una anotación al margen, contención comprometida. Fragmento de video 44B. El ala este de las instalaciones está en completo caos.
Las alarmas comenzaron a sonar a las 2:14 horas. Nadie parece saber qué ocurre. El Dr. Mix aparece corriendo frente a la cámara, gritando algo inaudible. El audio está corrupto. Se ha roto la contención, todos los sujetos están. Fragmento de video 44 pantallas mostrando diferentes habitaciones. Todas las luces son rojas. Personal intentando acceder a terminales. La sala de control registra actividad en todas las celdas simultáneamente. El sistema de vigilancia comienza a fallar. Las cámaras cambian de una habitación a otra sin comando aparente. El sujeto 16 está mirando directamente a la cámara. No se mueve. ¿Su expresión? Dios mío, su expresión. Fragmento de audio 19 a todo el personal. Este es el Dr. Weiss. Protocolo Omega activado. Repito, protocolo Omega activado. Diríjanse a las salidas de emergencia. No miren a los sujetos. No establezcan contacto visual. Repito, no estable. He encontrado documentos parcialmente quemados. Parecen haber sido rescatados de un incinerador. Contienen informes sobre los días previos al incidente. Día 43. Los sujetos han comenzado a manifestar comportamientos sincronizados. Se despiertan al mismo tiempo. Hablan al unísono. El sujeto 12 reporta escuchar voces provenientes de las paredes. Día 44. El sujeto 16 hectáreas dibujado el mismo símbolo repetidamente durante 8 horas. Cuando se le preguntó qué significaba, respondió, es como nos ve ella, punto. Día 45. El Dr. Mix reporta haber experimentado lapsos de memoria mientras revisaba los datos del sujeto 16. La doctora Chen encontró al Dr. Mix frente al monitor a las 3:06 de la mañana, aparentemente en trance. Fragmento de video 50A, imágenes de laboratorio. Varios científicos revisando monitores. Uno señala algo fuera de cámara. El Dr. Weiss parece notar algo extraño en una de las pantallas. Se acerca. Su expresión cambia. El Dr. Weiss se gira lentamente hacia la cámara que está grabando. Dr. Weiss, gritando, aterrorizado, apágala, apágala. Tengo que hacer una pausa en mi narración. Mientras editaba este material, escuché interferencias en mis audífonos. Al principio pensé que era un problema técnico, pero era una voz. Apenas audible. Susurrando mi nombre. Lo más perturbador fueron las imágenes que encontré después. Un archivo titulado Sigma Manifestación Primaria. No recuerdo haberlo visto entre los materiales originales. Simplemente apareció en mi computadora. El video muestra a 5 de los sujetos en una habitación circular. Están de pie, formando un pentágono perfecto. Sus cabezas inclinadas en ángulos imposibles. Todos miran hacia arriba, hacia un punto en el techo. La cámara gira lentamente para mostrar lo que observan. No puedo describir lo que vi. No tiene forma definida. Es como si el aire mismo se hubiera rasgado, mostrando algo que no debería existir en nuestro plano. Debería detenerme. Pero ya es tarde. Estoy demasiado involucrado. Necesito saber qué pasó esa última noche. Son las 3:06 de la mañana mientras grabo esto. Hace unos minutos, escuché un ruido en mi estudio. Cuando entré, la cinta se había reproducido sola. En la pantalla, un mensaje parpadeante, Sigma TV. He encontrado algo. La última grabación del proyecto Sigma. Estaba oculta en un compartimento falso dentro de la caja original. Una cinta VHS sin etiqueta, solo con un símbolo dibujado a mano en rojo.
El mismo símbolo que dibujaba el sujeto 16. Lo que están a punto de ver corresponde a las últimas horas registradas en las instalaciones del Proyecto Sigma. La fecha en el contador indica 15 de abril de 1989, 2:34 de la mañana. Lo que ocurrió después, nadie lo sabe con certeza. Grabación final, pasillo sección C, imagen de un pasillo largo con luces fluorescentes parpadeantes. La imagen es en blanco y negro, granulada. El sonido ambiente revela un zumbido eléctrico inconsistente. La cámara está fija. Muestra el pasillo principal que conecta el ala de contención con los laboratorios. Las luces parpadean a intervalos irregulares. A veces se apagan completamente por varios segundos. Espere. ¿Escuchan eso? Un sonido apenas perceptible. Algo pesado arrastrándose por el suelo. Húmedo. Metálico. 2:41 de la mañana. El Dr. Mitz aparece en el extremo izquierdo del pasillo. Camina apresuradamente, mirando constantemente hacia atrás. Parece estar huyendo de algo. El Dr. Mitz se detiene a mitad del pasillo. Mira hacia la cámara. Sus ojos están muy abiertos. Dr. Mitz, susurrando, apenas audible, está aquí, está en todos lados. Las luces se apagan completamente por 7 segundos. Cuando vuelven, el Dr. Mitz ha desaparecido. 2:56 de la mañana. La doctora Chen y 2 técnicos del laboratorio aparecen corriendo. Se detienen donde estuvo Mitz anteriormente. Parecen desorientados. Dr. Chen, ¿dónde está la salida? Esto no es el pasillo correcto. Técnico 1, ¿qué es eso? ¿Qué diablos es eso? Las luces parpadean rápidamente. La imagen se distorsiona. Cuando se estabiliza, los 3 han desaparecido. 3:14 de la mañana. Algo se mueve al fondo del pasillo. Es apenas perceptible entre la estática. Una figura oscura, alargada. No se mueve como una persona. De repente, la estática desaparece. La imagen se aclara perfectamente. 3:18 de la mañana. El sujeto 16 aparece en el centro del pasillo. No parece haber entrado caminando. Simplemente está allí. Mira directamente a la cámara. Su expresión es vacía. Sus ojos no reflejan luz. Como pozos negros. El sujeto 16 comienza a sonreír lentamente. Una sonrisa demasiado amplia para un rostro humano. Sujeto 16, te estamos viendo. A ti. El que mira esto ahora. Grabación de audio final, sin imagen. Solo audio. Una voz susurrante, imposible determinar si es masculina o femenina. Voz, gracias por abrir la puerta. Esa fue la última transmisión del Proyecto Sigma. No hay más grabaciones. No hay registros oficiales de lo que ocurrió después. Las instalaciones fueron selladas y borradas de todos los documentos gubernamentales. He revisado periódicos de la época. Encontré un pequeño artículo, apenas una nota al pie en la página 17 del diario local. Incendio en instalaciones de investigación médica. No se reportan sobrevivientes. No hay nombres. No hay fotos. Es como si nunca hubieran existido. Lo que más me preocupa es lo que ha estado ocurriendo desde que encontré estas cintas. Las sombras en mi apartamento parecen más densas, más profundas. A veces creo ver movimiento en ellas. Mi teléfono suena a las 3:06 de la mañana. Exactamente. Cada noche. Cuando contesto, solo hay estática. Y detrás de la estática, algo que susurra. Anoche,
Anoche desperté sintiendo algo sentado al borde de mi cama. Podía sentir su peso hundiendo el colchón. No me atreví a abrir los ojos. Desde entonces, nunca volví a dormir bien. Les habla de nuevo. Son las 2:48 de la mañana. He decidido grabar esta parte durante la noche. Es el único momento en que puedo pensar con claridad sobre lo que está pasando. Durante el día, todo parece menos real. Como si mi cerebro intentara protegerme. Han pasado 11 días desde que comencé a revisar el material del proyecto Sigma. Y 8 noches desde que empecé a soñar con esa maldita sala de experimentos. Sonido de páginas de un cuaderno siendo pasadas. He estado llevando un diario de los sueños. Siempre comienzan igual, me encuentro en el pasillo principal de las instalaciones. Las luces parpadean. Camino hacia la sala principal, la que aparece en las grabaciones del sujeto 16. Pero en mis sueños, soy yo quien está sentado en la silla central. Y alrededor, los científicos me observan. Sus rostros no son humanos. Lo más perturbador es que puedo describir perfectamente habitaciones y pasillos que nunca vi en las grabaciones. Detalles específicos, una grieta con forma de Y en la pared del laboratorio un reloj detenido a las 3:06 en la oficina del Dr. Weiss, un símbolo tallado bajo la mesa de observación. Ayer decidí revisar todo el material editado hasta ahora. Quería asegurarme de que no estaba, no sé, alucinando, supongo. Y fue cuando lo vi. En la secuencia del minuto 28:34, cuando muestro los primeros experimentos con el sujeto 7, hay algo que no estaba allí antes. En la esquina derecha del laboratorio, tras el hombro del Dr. Mitz, una figura, alta, delgada, apenas visible entre las sombras. No estaba en el metraje original. Estoy completamente seguro. Lo revisé decenas de veces cuando edité esa parte. Lo más aterrador no es su presencia. Es que parece moverse ligeramente entre fotogramas. Como si respirara. Y está mirando directamente a la cámara. A mí. A ustedes. Esta mañana recibí un correo. Sin remitente. Sin asunto. Solo contenía 3 palabras. No lo publiques. Investigué la dirección IP. Imposible de rastrear. El proveedor dice que ese correo se envió desde un servidor que no ha estado operativo desde 1989. ¿Escucharon eso? Otro golpe, más fuerte. Hay alguien en mi casa. O algo. He verificado todas las puertas y ventanas antes de empezar a grabar. Todo estaba cerrado. Nadie podría entrar. Viene del estudio donde guardo las cintas originales. No hay nadie. ¿Pero las cintas? Dios mío, las cintas están organizadas de forma diferente. Formando un patrón. El mismo símbolo que dibujaba el sujeto 16. Mi cámara se acaba de caer del estante. No la toqué. Estaba a metros de distancia. Tiene una grabación nueva. No recuerdo haber grabado nada desde ayer. Soy yo. Dormido. Grabado anoche. Pero yo no puse ninguna cámara en mi habitación. La imagen es granulada, en blanco y negro. Como las grabaciones de vigilancia del proyecto Sigma. En el video, me levanto a las 3:06 de la mañana exactamente. Me siento en la cama. Miro directamente a la cámara. Y sonrío. Con la misma sonrisa imposible del sujeto 16. No recuerdo nada de esto. No recuerdo haberme levantado. No recuerdo haber colocado una cámara. Otro detalle.
En el fondo del video, en el espejo de mi armario, hay una figura. Observando. No soy yo. No es un reflejo. Es algo más. Los efectos del proyecto Sigma nunca se limitaron a las instalaciones. Las grabaciones son solo un vector de transmisión. Un portal. Ver el material es suficiente para ser infectado. Anoche, en mi ordenador, las imágenes del proyecto se reprodujeron solas. No las abrí. Y esta mañana encontré archivos que yo no creé. Imágenes de rostros distorsionados. Coordenadas que no reconozco. Y un archivo de audio que solo contiene respiraciones. Ya no estoy solo en esta habitación. Lo siento detrás de mí. No me atrevo a mirar. No estoy seguro si esto es real o si yo también fui infectado. Si estás viendo esto ahora mismo, ya es demasiado tarde para ti. No pauses. No rebobines. Y, por lo que más quieras, no vuelvas a ver este video cuando termine. Cada reproducción solo lo empeora. Esto no es un documental normal. No es ficción. Lo que has estado viendo durante la última hora es un vector de transmisión. El proyecto Sigma nunca fue solo un experimento, fue una puerta. Y ahora tú también la has abierto. He logrado contactar con otras personas que han visto material relacionado con el proyecto Sigma. Un técnico de laboratorio que robó una cinta en 1990. Una estudiante que encontró documentos en los archivos nacionales. Un guardia de seguridad que trabajó en las instalaciones. El técnico comenzó a ver sombras en los rincones de su habitación 3 días después de ver la cinta. A la semana, las sombras tenían forma humanoide. A los 15 días, desapareció. Dejando solo una nota: ellos me llaman. La estudiante empezó a recibir llamadas telefónicas. Sin voz al otro lado. Solo estática. Y un susurro apenas perceptible pronunciando su nombre. Su compañera de habitación la encontró una mañana mirando fijamente la pared. Sus ojos, había algo mal en sus ojos. La internaron. Sigue institucionalizada. No ha vuelto a hablar. El guardia tuvo el peor destino. Comenzó a dibujar el mismo símbolo compulsivamente. En las paredes. En su piel. Grabó un video explicando que algo lo vigilaba desde los espejos. Esa misma noche, sus vecinos llamaron a la policía al escuchar gritos. Cuando entraron al apartamento, solo encontraron las paredes cubiertas de ese símbolo. Dibujado con sangre. No encontraron su cuerpo. Cada vez que reproduces el video, ellos te ven más claramente. Es como enfocar una lente. La primera vez es borrosa. La segunda, pueden distinguir tu silueta. La tercera, pueden verte perfectamente. He instalado cámaras en toda mi casa. Capturan cosas que mis ojos no pueden ver. Figuras que se mueven cuando estoy de espaldas. Sombras que no corresponden a ningún objeto. Y a veces veo al sujeto 16. De pie junto a mi cama mientras duermo. Observando. Desde que comencé este documental, 5 personas han visto el material en bruto. Mi editor. 2 investigadores que me ayudaron. Mi pareja. Un amigo que insistió. Ninguno de ellos contesta mis llamadas ahora. El editor me envió un último mensaje: los veo cuando cierro los ojos. Después, silencio. Ya están aquí. Siempre están aquí. Solo que ahora están más cerca. Hay algo que me inquieta profundamente. A veces, cuando edito el material, noto gaps. Momentos que no recuerdo haber grabado. Como si algo estuviera insertando su propio contenido. Y lo más aterrador,
No sé si soy yo quien lo hace durante episodios que luego olvido. Si después de ver esto, notas algo extraño. Si las sombras en tu habitación parecen más densas. Si escuchas sonidos que no puedes explicar. Si sientes que alguien te observa cuando estás solo. Ya es tarde. El proyecto Sigma creó un vínculo entre nuestra realidad y algo más. Algo que ha estado esperando ser invitado. Y cada persona que ve este material extiende la invitación. Recuerda, no vuelvas a ver este video. No lo compartas. No lo menciones. Intenta olvidarlo. Aunque, ya sabes que es imposible. El video termina, pero ellos no se van. Si esta historia te dejó con un escalofrío en la espalda, suscríbete antes de que sea demasiado tarde. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te inquietó, y si quieres que siga trayendo relatos como este, apóyame con un like. Así sabré que no estás solo allá afuera.